están? Buenas noches. Hoy día, 7 de octubre, cerramos la gira y obviamente también tenemos nuevamente como invitado a nuestro amigo Javier Villegas, un amigo de MVP Data Platform, y le damos el pase. Bienvenido, Javier. Hola Iván, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, gracias por tenerme nuevamente acá, la segunda charla. Así que, bueno, vamos a arrancar. Hoy vamos a hablar acerca de uno de los más nuevos servicios que ha lanzado Microsoft con lo que tiene que ver con Data Platform o más particularmente con SQL Server. Si el nombre de la presentación es la evolución de SQL Server como servicio, y este servicio es SQL Azure Managed Instance. ¿Sí? Pequeño resumen acerca de mí. Soy DBA Mediterranean Shipping Company, trabajo con SQL Server desde hace más de 20 años, me especializo en performance tuning, administración, alta disponibilidad y disaster recovery. Soy Data Platform MVP desde el año 2016 y soy también technical speaker en diferentes eventos y conferencias por donde me llaman. ¿Sí? Acá están mis datos de contacto, email, blog, Twitter y LinkedIn. Cualquier cosa que deseen contactarse conmigo con respecto a esta charla o alguna otra cosa, no duden en contactarme. Bien, entonces, dijimos que este es un servicio de SQL Server en la nube, ¿sí? Entonces, ¿por qué tendríamos que modernizar nuestro workload, nuestro entorno, moviéndonos a la nube? ¿Sí? Si queremos incrementar nuestra digamos, prestarle atención a lo que es infraestructura y servidores y data centers, bueno, acá tenemos un camino. Los data centers, las soluciones on-prem, son bastante costosas y bastante complicadas de manejar, y todo lo que es la parte de hosting siempre tiene un alto costo de mantenimiento. ¿Sí? Entonces, si queremos acelerar nuestro crecimiento, ¿sí? Debemos enfocarnos en este momento en la nube. Entonces, dijimos, queremos crecer, queremos dejar de lado lo que es la parte del fierro, de la administración, de la parte hard, de plataforma de datos, para movernos a la nube. Entonces, ya tomamos la decisión, bueno, quiero mover mi entorno a la nube. ¿Qué opciones tengo? ¿No? Sabemos que hay disponibles dos opciones. La primera es infraestructura como servicio, IaaS. La infraestructura como servicio básicamente es, digamos, para resumirlo en pocas palabras, es una virtual machine corriendo en Azure. En esta virtual machine nosotros vamos a instalar SQL Server, la misma versión que nosotros utilizamos on-prem en nuestro data center, en nuestros servidores locales. ¿Sí? La vamos a tener que configurar, instalar el Windows, configurar la autentificación con el Active Directory, ¿sí? Instalar SQL Server 2016, 2017, lo que sea, aplicar los parches de Windows, aplicar los parches de SQL, ¿sí? Básicamente lo que podemos hacer es replicar nuestro entorno en Azure. ¿Sí? Esto básicamente hace que todas las tareas de mantenimiento y las actividades que venimos haciendo hoy en nuestra plataforma on-premise la tengamos que seguir haciendo
en Azure, en estas Virtual Machines. Pero bueno, ya tenemos presencia en la nube, ya tenemos presencia en Azure. Si por lo contrario, como dijimos inicialmente, nos queremos enfocar en el negocio, en el crecimiento y en las nuevas oportunidades, ¿sí? Tenemos el otro sabor, ¿sí? Que es PaaS, plataforma como servicio, ¿sí? Esto básicamente lo que nos va a permitir es poner nuestro SQL Server o nuestras bases de datos, o mejor dicho, nuestra aplicación en piloto automático. ¿Por qué es esto? Vamos a tener SQL Server como servicio, nos vamos a poder conectar, ¿sí? Pero no nos vamos a tener que preocupar de lo que es la parte de infraestructura, como decía anteriormente, para la opción de IaaS. No tenemos que configurar sistema operativo, no tenemos que hacer nada de networking, ¿sí? No tenemos que encargarnos de aplicar los parches, ¿sí? Todo esto viene como parte del servicio, ¿sí? Entonces, bueno, dijimos, si queremos hacer una migración medianamente rápida, ¿sí? Migramos a una VM, a una Virtual Machine, ¿sí? Con la opción IaaS. Pero si queremos la opción de SQL Server como servicio, ¿sí? Tenemos la opción de PaaS. Ahora bien, vamos a ver un poco qué tipo de cosas tenemos disponibles, ¿sí? En ambas soluciones, en IaaS y en PaaS. A la izquierda, ¿sí? Tenemos la opción de IaaS, ¿sí? SQL Server corriendo en una Virtual Machine, ¿sí? Seleccionamos el tamaño de la Virtual Machine a nivel memoria, a nivel procesador, discos, seleccionamos sistemas operativos, ¿sí? La edición de estándar o data center, después lo mismo con SQL Server, etcétera, etcétera, y tenemos la máquina virtual en la nube. Eso sí, la máquina virtual la tenemos, pero también tenemos que seguir dedicándonos a lo que hacíamos anteriormente en la administración. Como decía antes, si tenemos que tener un sistema de alta disponibilidad, sí, vamos a tener que crear otra virtual machine en el mismo data center de Azure o en otro data center, ¿sí? Crear el availability groups, poner las bases de datos, mantenerlas, etcétera, etcétera. Lo mismo con el servicio de backup, ¿sí? Vamos a tener que seguir haciendo backup, full backup, transaction log backup, etcétera, etcétera, etcétera. Esto nos provee en una única máquina virtual, digamos, lo que Microsoft nos asegura son 3 nueves, ¿sí? Y con varias máquinas virtuales en un grupo de alta disponibilidad, ¿sí? 99,95% de SLA, ¿sí? Pasamos al mundo de PaaS, Azure SQL Database, ¿sí? Azure SQL Database es el primer servicio que liberó Microsoft de lo que es SQL Server como servicio, ¿sí? Pero, digamos, no es lo mismo que el SQL Server on-premise. ¿Por qué? Es un servicio que ya tiene 5 años más o menos, es bastante maduro, ¿sí? Pero todo lo que es la parte de escribir SQL Server, el T-SQL para escribir store procedures, triggers, funciones, etcétera, etcétera, es un poquito diferente del que venimos utilizando normalmente, ¿sí? Hay algunos cambios de sintaxis, ¿sí? No grandes cosas, pero un cambio hay. Pero la característica más predominante de este servicio es que todo lo que hago lo puedo tener solamente en una base de datos de usuario, ¿sí? No puedo tener store procedure o T-SQL que involucre tablas o vistas u objetos que pertenecen a distintas bases de datos de usuario, ¿sí? O sea, todo lo que yo hago tiene que estar encapsulado en una única base de datos de usuarios,
¿sí? Esto es una característica bastante importante, ¿sí? Lo vamos a ir viendo a medida que vayamos avanzando con la charla, ¿sí? Es un servicio que está 100% manejado. De vuelta, Microsoft nos va a presentar un endpoint que nosotros nos vamos a poder conectar vía Management Studio o con nuestra aplicación. Vamos a poder crear la base de datos de usuario, crear los objetos, lo que nosotros necesitemos, desarrollar, ¿sí? Sin ningún problema. Podemos hacer un servicio si Microsoft nos provee la opción de tener Disaster Recovery geodistribuido, ¿sí? En diferentes regiones de Azure. Y el tamaño de las bases de datos pueden ser bastante grandes, ¿sí? Pero de vuelta, solo en una sola base de datos. Lo bueno de este servicio, una de las características muy buenas que tiene, es que nosotros muy fácilmente podemos agregarle en caliente, ¿sí? Más recursos, ¿sí? Agregarle y quitarles más recursos. ¿Para qué nos serviría esta opción? Supongamos que nosotros tenemos una aplicación que es de venta online, ¿sí? Y bueno, en las fechas importantes, ¿sí? Como Navidad, Día de la Madre, etcétera, nuestra aplicación, nuestro site, tiene un uso, una utilización mucho más alta que lo normal, ¿sí? O incluso si tenemos algún otro tipo de distribución donde yo tengo toda la actividad concentrada durante la mañana y durante la noche está un poco más ocioso el sistema, ¿sí? Yo fácilmente en forma manual o en forma programada puedo mover la asignación de recursos para mi Azure SQL Database, ¿sí? Pero de vuelta, todo contenido en una base de datos de usuario. Yo puedo crear varias bases de datos, pero de vuelta, mis aplicaciones no van a poder estar interconectadas entre una base de datos y la otra, ¿sí? De vuelta, este es un servicio muy popular, se usa mucho, pero bueno, tiene esta característica que comentábamos recién. Esto está perfecto, está bárbaro, pero faltaba algo, ¿no? Falta algo que nos permita tener un full SQL Server en la nube como servicio, ¿sí? Donde nosotros tengamos disponible todas o casi todas las funcionalidades. Esto es Azure SQL Database Managed Instance. Managed Instance fue lanzado el año pasado para esta época, no tiene ni un año, ¿sí? Fue para la época del Microsoft Ignite, ¿sí? Fue lanzado la primera versión pública, ¿sí? Y básicamente, como decía, nos provee un SQL Server casi 100% compatible con lo que nosotros tenemos y venimos trabajando desde siempre, pudiendo tener en estas Managed Instances varias bases de datos y poder, sí, escribir T-SQL donde involucre varias bases de datos, ¿sí? Esta Managed Instance tiene SQL Server Agent, tiene Database Mail, tiene todo o casi todo lo que conocemos del mundo on-prem, ¿sí? Entonces, ¿qué es una Managed Instance? ¿Sí? Es un SQL Server como si fuera on-prem, pero en la nube como servicio con casi 100% de compatibilidad con nuestro SQL Server, ¿sí? Managed Instance fue concebido como un servicio privado o híbrido, ¿sí? Entonces, inicialmente, la única forma que teníamos de conectarnos a un Managed Instance era a través de una conexión VPN, ¿sí?
o a través de un express route. No tenía, digamos, visibilidad directa hacia Internet, ¿sí? Vamos a ver que esto ahora no es tan así, pero así es como fue concebido. No así Azure SQL Database, ¿sí? Ahí podíamos presentar un endpoint directamente hacia Internet. Entonces, para crear la Managed Instance teníamos que hacer un deployment de una Virtual Network en Azure, hacer el deployment de la Managed Instance y conectarnos nuevamente en una forma privada. Entonces, lo que nos permitía era extender, ¿sí?, nuestro data center, ¿sí?, con esta conexión, ¿sí? Acá entonces tenemos un pequeño o el primer pequeño resumen de lo que vimos hasta ahora, ¿sí? En lo que es los servicios de PaaS, ¿sí?, tenemos Managed Instance, que es lo que vamos a enfocarnos hoy. Singleton, este Singleton es el Azure SQL DB, ¿sí?, con una sola base de datos. Y después la otra opción es Elastic Pool. Elastic Pool básicamente me permite a mí tener una cantidad de recursos disponibles para ir asignando en forma programada a las diferentes Azure SQL DB, ¿sí? Bien, volviendo a Managed Instance, ¿sí?, no nos tenemos que preocupar más con respecto de los procesos de compra de hardware, ¿sí?, porque es un servicio. En todo lo que es la parte de backups, ¿sí?, está incluida dentro del servicio, ¿sí? O sea que no nos tenemos que encargar de hacer los backups en forma manual. Alta disponibilidad y disaster recovery es parte también del servicio de Managed Instance, ¿sí? O sea que no tendríamos que hacer ningún cluster, ninguna availability group, ni nada. Ya las bases de datos están en un sistema de alta disponibilidad y con disaster recovery, ¿sí? Bien, todos los que es procesos de tuning y mantenimiento y performance predecible y todo eso, vamos a ver que Microsoft nos provee unas cuantas opciones para poder manejarlos desde el portal, ¿sí? Una cosa también muy importante son los procesos de downtime, ¿sí? Nosotros hoy cuando tenemos que hacer aplicar un patch de Windows o de SQL Server, tenemos que programar una ventana de mantenimiento para poder hacer aplicar los parches, bajar el servicio, etcétera, etcétera. Esto, ¿sí?, no nos tenemos que ocupar más en Managed Instance porque de vuelta es un servicio e internamente tiene cierta cantidad de réplicas donde se van pasando el servicio, digamos, de una réplica a la otra sin que nosotros tengamos inconveniente en la conectividad y se va a hacer aplicar los parches en forma automática, ¿sí? Otra característica que tiene es que la migración es muy sencilla, ¿sí? ¿Por qué? Porque como dijimos, es casi 100% compatible con la versión de SQL que venimos utilizando desde siempre. Después voy a decir un poco por qué digo casi 100% compatible y no digo 100% compatible, ¿sí? Pero bueno, ¿cómo podemos hacer la migración de nuestro sistema on-prem a un Managed Instance? ¿Sí? Muy sencillo. Backup y restore. Hacemos un backup de nuestras bases de datos que tenemos on-premise, ¿sí? Las presentamos al servicio Managed Instance y las restauramos. Listo, ¿sí? Tan simple como eso. En lo que es Azure SQL Database es un poquito más complicado, ¿sí? Ahora lo vamos a ver. También podemos tener log shipping, ¿sí?, que eventualmente podríamos tener un sistema de log shipping con el cliente como Managed Instance. A nivel de programabilidad tenemos tablas temporales, tenemos, como decíamos anteriormente, cross database queries, podemos hacer link server, ¿sí? O sea, podríamos conectarnos a otro SQL server desde ahí con los link server y hay integración con CLR, ¿sí? A nivel seguridad es 100% compatible.
TDE, Auditing, Row Level Security y Always Encrypted está presente en Managed Instance. Para nosotros, para los DBA, Dynamic Management Views and Functions están disponibles, lo mismo que Extended Event, Query Store, SQL Server Agent y el Database Mail. Y como distintos escenarios también tenemos, como decíamos, replicación transaccional, Service Broker y Change Data Capture. O sea que, fíjense, está todo lo que conocemos nosotros desde siempre. Algo para tener en cuenta, si nosotros tenemos bases de datos en SQL Server 2005, esperemos que ya a esta altura nadie tenga 2005, incluso 2008, 2008 R2, ¿sí? Nosotros podemos poner las bases de datos, restaurarlas y poner el modo de compatibilidad de las bases de datos en modo 100, 110, ¿sí? 120, o sea, modo de SQL Server 2005 para arriba, cualquiera. Esto nos va a permitir tener una compatibilidad de nuestro, digamos, sin tener regresión de nuestro workload, ¿sí? Yendo un poquito a los detalles de Managed Instance, tenemos dos sabores, dos tiers, ¿sí? El que se llama General Purpose, que es el que fue liberado a fines del año pasado, y después Business Critical, que ese sí fue bien a fines del año pasado, para diciembre del año pasado que fue presentado. Básicamente la diferencia es un poco el storage, ¿sí? Es un poco más rápido, menos latencia, ¿sí? Y tiene más réplicas disponibles como para soportar el servicio, ¿sí? Pero ambos tiers garantizan 4.9 de disponibilidad, ¿sí? Los procesos de migración. Vamos a ver cómo hacemos para migrar a estos dos servicios de PaaS, ¿sí? Para Azure SQL DB, ¿sí? No podemos hacer un backup y un restore, ¿sí? Porque de vuelta, si tenemos una aplicación que involucra varias bases de datos, no lo vamos a poder migrar así tan fácilmente. Ahí tendríamos que hacer una reingeniería de nuestra aplicación para poder tener todo en una sola base de datos de usuario, ¿sí? Para luego hacer, digamos, aplicar los scripts, transferir los datos, etcétera, etcétera, ¿sí? Para esto hay un software que se llama DMA, Database Migration Assistant, ¿sí? Que nos permite hacer un assessment de nuestras bases de datos on-premise y donde nosotros podemos indicar que el target va a ser un Azure SQL DB y nos va a ir guiando en todo el proceso para hacer la migración, ¿sí? Es un tanto complejo, digamos, ¿sí? O sea, no imposible, pero complejo, básicamente de vuelta, porque si tenemos una aplicación que está funcionando desde hace unos cuantos años y de vuelta tiene mucho código y varias bases de datos, se va a hacer un poquito engorroso, ¿sí? Como decía, teníamos el sistema de la aplicación Data Migration Assistant, ¿sí? Que es una aplicación que bajamos localmente y la corremos desde nuestra computadora. O Microsoft tiene un servicio en Azure que hace algo similar, ¿sí? Azure Database Migration Services, que aparte de hacer el assessment, también lo que hace es la migración y en algunos casos se puede llegar a hacer con cero o casi cero downtime, ¿sí? Vamos un poquito acá. Mi recomendación para lo que es procesos de migraciones, si nosotros tenemos la necesidad de desarrollar una aplicación nueva, ahí sí yo vería Azure SQL Database como una opción válida, ¿sí? Pero si tenemos que migrar de algo bastante, digamos, legacy, ahí ya, de vuelta, vamos a tener que dedicarle mucho esfuerzo, ¿sí? En cambio, si tenemos una aplicación ya sí legacy y lo queremos pasar a un servicio manejado, ahí sí yo consideraría 100% Managed Instance, ¿sí?
Nuevamente, ¿cómo hacemos el proceso de migración? Tenemos nuestra, a ver si lo puedo marcar desde aquí, pointer, ¿sí? Tenemos nuestra red con una máquina virtual corriendo SQL Server y nuestra aplicación, ¿sí?, apuntando a la base de datos. ¿Sí? ¿Cómo es el proceso de la migración? Hacemos un backup, ¿sí?, lo alojamos en un storage account y después directamente de la Managed Instance lo restauramos. Así de fácil. Último paso, modificamos el connection string de nuestra aplicación. ¿Sí? Muy, pero muy sencillo. Nada que no hayamos hecho anteriormente. ¿Sí? Sabemos que desde SQL Server 2012 tenemos la posibilidad de hacer backup directamente a una URL, ¿no? Así que podremos utilizar esta opción. Ahora bien, sabemos que el paquete de SQL Server no es solo el motor de base de datos, ¿sí? Tenemos Analysis Services, Integration Services y Reporting Services, ¿sí? Bueno, ya Reporting Services viene como un producto separado, pero bueno, históricamente es parte del mismo SQL Server. Managed Instance es solamente el motor de base de datos. Ahora bien, una pregunta que recibo mucho. ¿Y si yo tengo paquetes de Integration Services? ¿Y si yo tengo reportes? ¿Y si yo tengo cubos multidimensionales o tabulares? ¿Qué opciones tengo? Bien, ¿sí? Managed Instance es solamente el motor, dijimos, ¿sí? Entonces vamos a ver qué opciones tenemos. Para lo que es Analysis Services, ¿sí?, si tenemos un modelo tabular corriendo en un Analysis Services on-prem, no importa la versión que sea, hay un servicio que se llama Azure Analysis Services, ¿sí?, que es lo mismo que Managed Instance, pero en vez de ser el SQL Server, es Analysis Services. La característica es que es solo para modelos tabulares, ¿sí? En caso de que tengamos un modelo multidimensional, lo que tendríamos que hacer en ese caso es ir a la opción de infraestructura como servicio, hacer un deployment de una virtual machine y ahí instalar Analysis Services on-premise en la opción multidimensional, ¿sí? Para lo que es la opción de Integration Services, si tenemos paquetes de Integration Services, hay un servicio que se llama Azure Data Factory, ¿sí?, que básicamente nos permite generar los mismos tipos de workflows similares a los que tenemos en Integration Services. Incluso existe la opción de poder importar paquetes de Integration Services, ¿sí? Así que bueno, la opción para Integration Services es el servicio de Azure Data Factory. Tenemos la opción, como siempre, instalar una máquina virtual e instalar Integration Services ahí en la opción infraestructura como servicio. Y para Reporting Services, finalmente, la mejor opción es mover los reportes a Power BI o lo mismo que anteriormente, una virtual machine e instalar Reporting Services, ¿sí? Ahora bien, inicialmente Managed Instance lo que nos proveía, como decía, era la posibilidad de conectarnos con VPN o ExpressRoute, ¿sí?, desde nuestro entorno on-premise, ¿sí? O sea que no tenía presencia directamente en Internet, pero sí podríamos poner nuestra aplicación en Azure que apuntara internamente a nuestra Managed Instance y ahí sí publicar el web service o el middle tier o lo que sea de nuestra aplicación hacia Internet, ¿sí? Esa era la opción que teníamos como para hacer la conectividad, ¿sí? Ahora vamos a ver algunos cambios en esto. Bueno, al tener todo como servicio, hay algunas features que han quedado obsoletas, ¿sí? Por ejemplo, y como dijimos anteriormente,
Always On, Availability Groups, ya no hace falta, ¿sí? No tenemos que hacerlo. Todas las opciones de backup y restore para resguardar datos, no hace falta. Windows Authentication, ¿sí? Por default, digamos, tenemos solo las opciones de SQL Authentication o también podemos integrar Managed Instance con Azure Active Directory, ¿sí? Para hacer esta integración, ¿sí? A nivel de infraestructura hay opciones de sincronizar los dominios locales con Azure, ¿sí? Que está fuera del scope de esta charla, pero es posible, ¿sí? Features que están completamente retiradas, ¿sí? Database Mirroring, ¿sí? No lo vamos a encontrar para nada. Ya a esta altura calculo que muy poca gente lo está utilizando. Y Extended Store Procedure, ¿sí? Con la posibilidad de utilizar integración con CLR. Algunas features que están consideradas para post General Availability, ¿sí? El equipo de producto de Managed Instance está trabajando con un schedule bastante agresivo como para ir agregando algunas de estos features, ¿sí? ¿Por qué en todo momento decía las opciones de casi 100% compatible? FileStream y FileTable, que son features que tenemos en SQL Server On-Premise, ¿sí? No están disponibles en Managed Instance, ¿sí? O sea que si nuestra aplicación, nuestra base de datos de usuario utiliza FileStream o FileTable, no puede ser migrada a Managed Instance porque no está soportado, ¿sí? Bueno, este es un blocker bastante importante para algunos. En mi caso, ¿sí? Yo ahí dejo el link de mi sugerencia donde propongo la implementación del mismo, ¿sí? En el sitio de feedbackazure.com, ¿sí? Si a ustedes les pasa lo mismo, pueden ir y votar esta opción, ¿sí? Bueno, Managed Instance. Tenemos dos tiers, General Purpose y Business Critical, y dijimos que podemos seleccionar entre distintas cantidades de cores, ¿sí? Y de storage, ¿sí? Así que esto ha cambiado un poquito y ahora les voy a comentar cuáles han sido los cambios y cuál es mi punto de vista, ¿no? Bueno, salió como un public preview a fines del 2007, ¿sí? 2017, perdón, donde algunos teníamos ya posibilidad de empezar a practicar, a probar, etcétera, ¿sí? Y después, bueno, el año pasado, ya en la segunda mitad, ya salió como GA, ¿sí? Bueno, algo que hay que tener en cuenta, esto no es SQL Server corriendo como servicio, ¿sí? Esto es una versión especial, ¿eh? de SQL corriendo como servicio. O sea que si nosotros chequeamos la versión de nuestro SQL Server, no vamos a ver que dice SQL Server 2017 o 2019, ni nada de eso, ¿sí? Dice SQL Azure, ¿sí? Así que eso es como para tener en cuenta. Algo también que debemos tener en cuenta es que ustedes saben que para moverse entre distintas versiones de SQL Server siempre podemos ir para arriba, ¿no? O sea, yo puedo agarrar una base de datos que esté en SQL Server 2012 y restaurarla en un SQL Server 2016, 2017. Pero si tengo una base de datos en 2012, no puedo restaurarla, por ejemplo, en 2008 R2, ¿sí? Siempre es para arriba. En el caso de Managed Instance es exactamente lo mismo. Yo puedo agarrar una base de SQL Server 2017, 2016, hacer un backup y restaurarlas en Managed Instance. Pero hoy no puedo hacer un backup de Managed Instance y restaurarlo en un SQL Server 2017-2019 on-prem, ¿sí? Eso es algo que está en consideración, pero hoy no se puede. ¿Qué es lo que tendríamos, digamos, la posibilidad de ir
hacia SQL hasta este servicio manejado, pero no la posibilidad de volver a un premise. Por lo menos no con un backup y restore directo, ¿sí? Ya tendríamos que hacer algún otro tipo de cosa como generar los scripts, ¿sí? Bien. ¿Qué es lo que cambió últimamente? ¿Sí? Esto es un servicio que, de vuelta, mucha gente contribuye con opiniones, con casos de uso, ¿sí? Con diferentes comentarios, etcétera, etcétera. Mi punto de vista fue que Microsoft largó este servicio para high-end, ¿sí? Para grandes enterprise, ¿sí? Donde teníamos, nos daba la posibilidad de tener 8 vCores o 32, ¿sí? Y bueno, esto es un servicio que no es barato, ¿sí? Es un servicio en Azure que, de vuelta, no es barato, y al contrario de Azure SQL Database, ¿sí? Que se puede parar y no pagar el costo, ¿sí? Acá se paga un valor mensual, ¿sí? Y no se puede apagar el Managed Instance, ¿sí? Entonces, inicialmente, de vuelta, fue apuntado hacia grandes enterprises, ¿sí? Entonces, bueno, después el servicio tuvo mucha popularidad, pero de vuelta, al ser caro, era un poquito complicado. Entonces, Microsoft lo que hizo fue dar opciones de poner, ¿sí? En vez de 8 cores, ¿sí? 4 vCores, ¿sí? Con esto podemos reducir el costo, ¿sí? Las suscripciones de desarrollo, ¿sí? Ahora se pueden utilizar para crear Managed Instance. Hasta hace mucho solo se podían hacer con una suscripción Enterprise, ¿sí? SharePoint y Dynamics 365 soportan tener las bases de datos de backend en Managed Instance. Esto es súper importante, ¿sí? Ahora lo que yo estoy esperando es lo mismo, pero con vStock, ¿sí? Poder tenerlos en Managed Instance, ¿sí? Inicialmente el servicio solo se podía, cuando se hacía el deployment de una Managed Instance, solo se podía hacer con el timezone GMT, ¿sí? O sea que si teníamos una base de datos de usuario que necesitaba otro timezone, a lo mejor teníamos que hacer alguna modificación del código para poder adaptarnos. Ahora, en el momento de la creación, podemos seleccionar el timezone en el que va a estar el Managed Instance. Lo mismo con el collation, ¿sí? Antes teníamos solamente collation default. Ahora, en el momento de la creación, podemos seleccionar el collation, ¿sí? Vamos a ver que tenemos funcionalidad como para hacer restore utilizando PowerShell, ¿sí? Inicialmente era un poquito complicado hacer todo lo que es la parte de drop de base de datos, porque imagínense, una vez que nosotros ponemos la base de datos en Managed Instance, internamente se generan varias réplicas, se sincronizan, etcétera, etcétera. Hacer el drop o hacer el rename de las bases de datos era un proceso bastante complicado. Y tenemos la posibilidad de tener un firewall incorporado, ¿sí? ¿Por qué necesitamos tener un firewall incorporado? Porque ahora sí tenemos la posibilidad de desconectarnos a la Managed Instance directamente desde Internet. Lo vamos a ver en un minutito. Para lo que es Transparent Data Encryption, ¿sí? Ahora tenemos la posibilidad de proveer nosotros nuestras claves de encriptación, no usar las default, ¿sí? Podemos, ¿sí? Generar grupos de failover en distintas regiones de Azure, ¿sí? También lo vamos a ver. Tenemos un default de retención de backup de 35 días, ¿sí? Y bueno, podemos generar de vuelta logins con Azure Active Directory. La parte del Public Endpoint, como decíamos antes,
nada ha cambiado de lo que es la parte híbrida, como decía anteriormente, de la conexión al Managed Instance con el puerto default 1433, pero solo por VPN o por ExpressRoute, ¿sí? Pero bueno, ahora, similar a Azure SQL Database, tenemos la posibilidad de conectarnos a través de Internet, pero ya no utilizando el mismo connection string, ¿sí? Sino tenemos que cambiar algunas cositas. Lo vamos a ver en un instante. En el momento de creación, como decíamos, podemos seleccionar el time zone, y algo que han agregado muy recientemente, hace muy poquito, es la posibilidad de tener algunos trace flags globales, ¿sí? Bueno, vamos a ver un poco cómo funciona esto de Managed Instance, ¿eh? Bueno. Bien. Primero, nos vamos al portal de Azure, ¿sí? Portal.azure.com. Nos logueamos con nuestra cuenta, ¿sí? Y nos vamos a la opción de SQL Managed Instance, ¿sí? Acá vemos que yo ya tengo una creada, es la que vamos a utilizar en un minuto, pero vamos a intentar crear una nueva. Pero no vamos a ir desde acá, vamos a ir al Marketplace de Azure, y nos vamos al Home, ¿sí? Y le vamos a poner Azure SQL, ¿sí? Cuando ponemos Azure SQL, perdón, no, Aló, es- hola, hola, ¿sí? Javier, Sí, te escucho. se ha quedado pegado se está viendo solamente una diapositiva, no se está viendo tu demo. Ok. Decime cuándo aparece y si se ve medianamente fluido. Sí, sí, ya comenzó a aparecer, ya, ahora sí. Bien, perfecto. Entonces, vamos a ir al Marketplace, como decía, le podemos crear un nuevo recurso y vamos a poner Azure SQL, ¿sí? Cuando vamos a la opción de Azure SQL, le damos crear y vemos que ahora desde el portal, ¿sí? Nos da todas las opciones disponibles. Crear una máquina virtual corriendo SQL Server, ¿sí? Y acá nos da las distintas posibilidades de sistemas operativos y versiones de SQL. Azure SQL Database, ¿sí? O Managed Instance. ¿Sí? Vamos a ir a Managed Instance, le vamos a dar la opción de crear, ¿eh? Bien, nos hace elegir nuestra suscripción, elegir un grupo de recursos, vamos a crear uno nuevo, vamos a ponerle demo MI, ¿sí? Tenemos que asignarle un nombre a la Managed Instance, SQL MI demo 02, se fija que no esté utilizado. ¿En qué región de Azure vamos a hacer el deployment? ¿Sí? Todas las que está disponibles. Vamos a dejar East US. Y acá es donde empezamos con el tema de la configuración, ¿sí? De Managed Instance. Bien, tenemos nuevamente General Purpose y Business Critical, ¿sí? Si se acuerdan de los slides, yo les decía que la mínima opción era de 8 vCores, pero si vamos a la generación 5, ¿sí? De procesadores, podemos seleccionar 4 vCores de 4 hasta 80, ¿sí? Bien, a nivel storage podemos asignar la cantidad de storage que queremos asignarle. Vean que acá nos dan los valores, estos son pesos argentinos, ¿sí? Y después, si nosotros somos clientes Enterprise,
que tenemos ya un contrato con Microsoft y tenemos licencias de SQL Server On-Prem, podemos utilizar esas licencias y utilizarlas en Managed Instance, en lo cual vamos a tener un descuento bastante importante del servicio si llevando nuestra propia licencia. Bien, entonces dijimos cuatro vCores, le asignamos cierta cantidad de storage, ¿sí? Ahora bien, tenemos que crear un usuario de administrador, ¿sí? Un sysadmin, le vamos a poner el nombre SA Javier, por ejemplo, ¿sí? Y una contraseña. Tiene que ser bastante strong. ¿Sí? Bien. Ya tenemos la primera parte lista. Vamos a la parte de networking. Nos da la opción de utilizar una virtual network ya existente o crear una nueva. ¿Sí? ¿Qué tipo de conexión vamos a querer utilizar? ¿Sí? Le vamos a dejar la de default. Public endpoint, lo que decía de poder presentarlo hacia internet o no, o dejarlo como un servicio privado. Vamos a habilitarlo. Acá es donde podemos elegir los collation. Supongamos que nos presenta el default y queremos elegir otro. ¿Sí? Entonces elegimos este. Queremos cambiar el time zone. Vamos a usar la opción de a ver qué opción vamos a usar la opción de Lima, ¿sí? Si tenemos otro Managed Instance ya creado, podemos desde acá, ¿sí? Crear un clúster de Managed Instance en distintas secciones. Eso por ahora no lo vamos a utilizar. Vamos a ir a la parte de revisión, nos dice el precio, nos da todas las características, etcétera, etcétera. Observen algo muy importante. Acá arriba nos dice que el deployment de una Managed Instance puede tardar hasta 6 horas para completarse, ¿sí? Esto no es un servicio que se genera así muy rápidamente, ¿sí? Así que bueno, esto es algo como para tener en cuenta. Digamos, como dato de color, en el momento de las public preview, incluso private preview, esto llegó a tardar hasta 45 horas. ¿Sí? O sea que 6 horas es realmente nada, ¿no? Entonces, bueno, podemos bajar el template para crearla más tarde o si lo queremos guardar en un source code o lo que sea, o podemos ir y crearla directamente. Hoy no la vamos a crear, ¿sí? Mostramos para crearla, así que vamos a ir y usar la que yo ya tengo creada, ¿sí? Yo acá tengo SQL Azure MI, esta ya está creada, ¿sí? Ya la tengo corriendo hace unos días. Acá nos dan los connection string, ¿sí? Nos dan las características, los dashboards de utilización, etcétera, etcétera. Podemos, por ejemplo, a ver, si vamos, acá nos dan los diferentes modos de conectarnos, connection string, integración con Active Directory. En las propiedades, ahí nos dice un poco cómo está configurado nuestro Managed Instance, ¿sí? Acá podríamos hacer, ¿qué más? Cambiar el Resource Group, ¿sí? Como la mayoría de los servicios de Azure. Bien, a ver qué quería mostrarles yo. A ver si lo encuentro. No, dentro de esto, acá tenemos la opción de la parte de seguridad, donde nosotros podemos llevar nuestros
nuestro certificado, métricas que podemos utilizar para ver cómo está respondiendo nuestro servicio, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora bien, ya lo tenemos acá. ¿Cómo nos podemos conectar? ¿Sí? Yo acá tengo Management Studio. Me voy a conectar y le ponemos la opción del Connection String y el port 3342. ¿Sí? Si vamos nuevamente al portal, vamos a ver que en la parte de conectividad, si vamos a la opción de networking, ¿sí? Nos dice cómo nos tendríamos que conectar desde afuera y utilizando el puerto 3342. Entonces, eso es lo que hice directamente desde acá. Yo ya estoy conectado, ¿sí? Como ven, no hay ninguna base de datos creada. Entonces, lo que tengo yo acá es un SQL Server 2017 instalado en mi laptop, ¿sí? Con esta base de datos Sales. Yo lo que hice fue un backup local, ¿sí? A mi disco duro local. Lo subí al Azure Blob Storage, ¿sí? Y desde acá, ya conectado en el Manage Instance, ¿sí? Lo vamos a restaurar y lo vamos a dejar restaurando, ¿sí? Bien. Mientras tanto, abrimos otra sesión mientras se hace el restore, ¿sí? Vamos a ir haciendo select version como para ir viendo, ¿sí? Lo que comentábamos anteriormente. Microsoft SQL Azure. O sea que esto no es SQL Server 2017 o 2019. Si utilizamos Azure Data Studio para conectarnos al Manage Instance, de vuelta, lo mismo. Ponemos el Connection String con el puerto, el login, ¿sí? Hay una extensión que básicamente nos permite ver algunas características de Manage Instance directamente desde acá, ¿sí? Así que podemos ver las características del procesador, el tier, la memoria, la cantidad de vCores, etcétera, etcétera, etcétera. Y también tenemos un pequeño dashboard donde podemos ir viendo la actividad de nuestro servidor. O sea que yo, fíjense, tengo localmente, ¿sí? Azure Data Studio o Management Studio y estoy conectado en ambos casos desde mi máquina a través de mi Connection String público. El restore ya está completo, ¿sí? Venimos a mi Object Explorer, vengo acá, hago un refresh, ¿sí? Y simplemente vemos que hice con el comando restore, ¿sí? Pero en vez de utilizar el disco utilizando una URL, pude fácilmente mover mis bases de datos on-premise a Managed Instance, ¿sí? Así que de vuelta, este servicio, ahora con la opción de 4 vCores, es un poco más accesible de lo que era, y ahora Microsoft está trabajando que tiene una opción en preview que es medio como la opción de serverless, donde es bastante más económico, con una opción de hasta 2 vCores, pero bueno, obviamente el nivel de procesamiento es para cierto tipo de aplicaciones, ¿no? Si tenemos que tener algo a nivel enterprise, vamos a necesitar un poco más de potencia, de horsepower, ¿sí? Así que, bien. Bueno, ya cerrando la presentación, ¿sí? Algo como para llevarnos como resumen, que esto lo vimos anteriormente, las opciones de Singleton, Azure SQL Database y Elastic Pool, ¿sí? Para asignar recursos a los distintos Singleton, y después la opción de Manage Instance, que de vuelta, como me gusta decir a mí, es si tengo
que migrar una aplicación legacy que es core para mi negocio, ¿sí? Directamente no lo pienso, voy a Manage Instance. Tengo alta disponibilidad, tengo los backups garantizados, tengo la base de datos en modo piloto automático, ¿sí? Bien, acá dejamos lugar para las preguntas. Nuevamente dejo mis contactos, ¿sí? Twitter, LinkedIn, mi blog y el email. Lo que necesiten acerca de esta presentación, me contactan y con gusto podemos charlar. Muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias Iván por la oportunidad de poder presentar la segunda vez en esta tercera gira. Así que bueno, muchas gracias y te paso el control nuevamente a vos. Listo, muy amable, Javier. Para mí ha sido un gusto tenerte en 2 sesiones. La verdad que ha sido unas sesiones bastante interesantes. Han podido conectarse bastantes personas a charla y poder compartir contigo, ¿no? Es la primera vez que compartes con nosotros la gira. Esperamos tenerte en una próxima edición, próximo año, Seguro, seguro. y seguir comunicándonos siempre. Para cualquier iniciativa igual estamos en comunicación. Seguro, seguro que será así. Así que bueno, muchísimas gracias nuevamente. Estamos en contacto y bueno, estamos al habla. Ya, Buenas noches. buenas noches, me envías ahí la presentación luego. Así es, así es. Y vos me avisás cuando está disponible ya. Claro, sí, te la envío, no te preocupes. Un abrazo, gracias, Javier, un abrazo grande. Adiós.